segundo grado, secundaria. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy la maestra Lupita Briceño, maestra de matemáticas, segundo grado. Desde este espacio les envío un saludo de corazón a todos ustedes, esperando se encuentren muy bien. Nuevamente coincidimos en este espacio, Escuela TV. Sean todos ustedes bienvenidos, en donde por indicaciones de la Secretaría de Educación a través del Gobierno del Estado, nosotros del Estado de Nuevo León hemos implementado algunas acciones, entre las que se encuentra el que les llevemos la escuela a su casa. En este momento ustedes abren su pantalla para podernos recibir. Los maestros de Nuevo León muy contentos de poder llegar hasta sus hogares. Durante este tiempo, de manera usual, nosotros deberíamos de regresar el día de hoy a clases dentro de las aulas. Sin embargo, con todas estas acciones para prevenir una situación de riesgo y de contagio, pues se nos solicita por parte de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León el que nos quedemos todos en nuestra casa. Y pues estas vacaciones fueron inusuales. Yo espero que ustedes hayan podido realizar actividades en las cuales, con las cuales pues hayamos descubierto que podemos realizar acciones diferentes. Por ejemplo, como el quedarnos pues a ver una película, el trabajar con compañeros a distancia, el platicar con ellos, el hacer una receta, el descubrir que soy capaz de realizar acciones diversas, el poder estar platicando con mis amigos, con mis compañeros, con mi familia a través de las redes sociales, el convivir con la propia familia, además de todas esas actividades que ustedes descubrieron que son capaces de realizar dentro de sus hogares. Es muy importante el que nosotros pues sepamos que todo esto ha tenido una respuesta muy importante y que ahorita, después de este receso, podamos coincidir en este momento y podamos decir que ya muy pronto nos veremos dentro de las aulas. Muy pronto nos vamos a saludar y vamos a estar nuevamente con actividades comunes, con actividades cotidianas dentro de nuestra vida diaria. Y todo esto gracias al esfuerzo que la autoridad gubernamental dentro del Estado de Nuevo León pudo implementar a través de sus diferentes secretarías, además de que nosotros, pues los habitantes de este estado, pues seguimos las reglas al pie de la letra. De repente desesperándonos un poco. Sin embargo, pues podemos decir que hasta ahorita vamos bien. Todavía nos faltan unos días. Por lo pronto vamos a dar inicio con un nuevo tema en el cual nosotros vamos a ver otra secuencia diferente a la que vimos las clases anteriores. Entonces, el día de hoy, regresando pues a esas actividades que nosotros tenemos que planear para que este aspecto académico no se quede a un lado. Volvamos a organizarnos en cuestiones de horarios, volvamos a organizarnos con actividades y poco a poco vamos a entrar a nuestra vida cotidiana. Muy pronto, cuando la autoridad así lo determine, nosotros podemos decir, esto es historia y soy parte de la historia, el poder seguir adelante y poder estar aquí viéndonos frente a frente y poder convivir nuevamente con todas las personas que queremos y con todas las personas que deseamos estar continuamente. De nuevo, pues un saludo y verdaderamente todo mi cariño y mi afecto a todos ustedes alumnos que han estado haciendo un trabajo excepcional desde sus hogares y que nos han permitido entrar de esta manera a sus casas. Y sobre todo a los padres de familia con las actividades también fuera de lo común que estamos realizando y a toda la gente que hemos estado participando, los maestros muy contentos en poder llegar hasta sus hogares para poder desarrollar estas clases. Yo espero verlos pronto y desde aquí les mando un verdadero saludo y un aplauso a todos ustedes porque hemos desarrollado un excelente trabajo. Van a ver, como les decía hace un rato, que esto va a ser historia y que pronto nosotros lo vamos a leer y vamos a decir, yo estuve ahí, puedo seguir aquí adelante. ¿Por qué? Porque la autoridad educativa, la autoridad de salud, el gobierno del estado implementó todas estas medidas que de repente se nos hacen difíciles
Sin embargo, podemos decir nosotros que es lo que nos mantiene con el ánimo de seguir adelante. Pues bienvenidos a Escuela TV. Vamos a dar inicio con un nuevo tema en el cual vamos a trabajar en lo que corresponde a estadística. Para esto, pues yo voy a recordar que tenemos nosotros materiales necesarios que vamos a utilizar, que ya anteriormente se los había comentado. Estos materiales pues son sus libros de texto, los guiones tutoriales, quien así los tenga, su libreta, su lápiz y pues una calculadora para poder realizar nosotros los trabajos. Si no tienen, como siempre se los he comentado, no hay ningún problema en que nosotros utilicemos pues todos los demás materiales para realizarlo. Busquen el tema que vamos a trabajar dentro de estos textos para que ustedes nos puedan seguir. Tenemos nosotros que vamos a hablar en esta secuencia en Matemáticas 2 de Estadística y vamos a trabajar con un tema en particular. En este caso vamos a hablar que estamos en el eje de análisis de datos con el tema estadística. En el aprendizaje esperado tenemos nosotros, usa e interpreta las medidas de tendencia central, moda, mediana y media aritmética, y el rango y la desviación media de un conjunto de datos y decidir cuál de ellas conviene más al análisis de los datos en cuestión. Este es el tema que nos compete durante esta semana y vamos nosotros a trabajar de una manera activa como lo estuvimos haciendo en los temas anteriores. Es un tema muy sencillo y a veces por ser tan sencillo nosotros estamos determinando que es algo que pues no le tenemos que poner mucha atención, pero acuérdense lo que hemos estado manejando hasta ahorita. Las matemáticas son muy sencillas, ¿sí? Pero de tan sencillas que a veces nosotros no sabemos por dónde empezar a estudiarlas, pues es cuestión de que tomemos nota, pongamos atención y que recordemos todas las cosas que nuestros maestros anteriores, tanto en la primaria como en primero de secundaria, ya nos han hablado al respecto de este tema. Entonces vamos a iniciar con lo que corresponde a las medidas de tendencia central. Para esto yo voy a realizar una activación de conocimientos previos. ¿Qué es lo que requiero? Bueno, yo quiero saber qué es lo que ustedes saben acerca de estadística, ¿sí? Y qué es lo que ustedes saben acerca de las medidas de tendencia central. Para esto vamos a partir de una situación pues común, una problemática la cual vamos a resolver a través de la aplicación de las matemáticas. Como ustedes saben, en el estado de Nuevo León pues tenemos temperaturas muy variadas y estamos en el periodo de primavera en el cual nosotros pues empezamos a tener temperaturas muy altas. Por lo tanto, si yo analizo las temperaturas que surgieron durante las semanas anteriores, yo voy a tomar la muestra de una semana, en la cual yo tengo las temperaturas siguientes. Si considero que la temperatura que surge en la ciudad de Monterrey durante la semana fue de 30, 31, 32, 32, 33, 35 y 38 grados, en este caso nosotros vamos a tratar de analizar los datos. Y para poder analizar estos datos, pues yo requiero activar mis conocimientos previos. Para esto, yo me voy a preguntar, ¿cuál fue la temperatura media durante esta semana? Pero ¿a qué se refiere cuando yo hablo de temperatura media? Y también me pueden preguntar, ¿cuál fue la temperatura que más se repitió durante esa semana? Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar lo que corresponde a el análisis de datos. Entonces, tengo yo que identificar esos puntos, los cuales yo les solicito que ustedes busquen ahí en su libro, busquen ahí en su libreta, en sus apuntes, qué es lo que sabemos acerca de estadística, qué sabemos acerca de las medidas de tendencia central. Y ahorita vamos a ver en qué coincidimos en estos aspectos. Es muy importante, muchachos, que siempre anotemos qué es lo que nosotros sabemos. Recuerden que en mi clase se vale equivocarse. Nosotros podemos equivocarnos, pero lo más importante
es partir del error e ir construyendo esos nuevos conocimientos ya de una manera asertiva cuando nosotros analizamos la nueva información que tenemos. Recuerden que podemos nosotros tomar información de fuentes confiables. Tenemos ahorita, a ustedes les está tocando vivir pues una época en la que tenemos a la mano una cantidad de información en libros, en textos, en comentarios que se hacen en algunos blogs, en las redes sociales, pero también en documentos dentro de algunas páginas importantes y, ¿por qué no?, de libros electrónicos con los cuales nosotros podemos desarrollar todo este trabajo. ¿Ya tienen anotado qué es lo que ustedes saben acerca de estos términos que les acabo de mencionar? Bien, vamos a avanzar en esta parte. Tenemos entonces que vamos a hablar de estadística. ¿Qué sabemos de estadística? Nosotros, cuando vamos a trabajar con estadística, vamos a trabajar con una serie de datos y nos dice que la estadística, una parte de la estadística busca las características típicas de un conjunto de datos. ¿Y por qué me estoy yendo a un conjunto de datos? Pues porque nuestra problemática inicial partía de ahí. Nos estaban dando un conjunto de temperaturas muy cortas, puesto que este ejercicio requerimos que se haga en forma corta, dado los tiempos que tenemos aquí, pero que podemos aplicarlo. Nos está hablando de 7 días en los cuales nosotros estamos analizando la temperatura que hubo en el ambiente dentro de esos días en la ciudad de Monterrey del estado de Nuevo León. Entonces, para esto nosotros vamos a ver que la estadística entonces va a buscar analizar, ¿sí?, las características de ese conjunto de datos. ¿Y por qué características típicas? Bueno, pues porque son las características que tiene y que vamos a identificar dentro de los datos que nos están señalando. Como ven, algo similar anotaron ustedes por ahí. En caso de que no, tomen nota, muchachos. No necesitan ponerlo textual, acuérdense, nosotros tenemos que construir nuestras propias definiciones. Muy bien, pues vamos a ver el siguiente concepto. Dentro del siguiente concepto nos habla de las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿Qué anotaron? Checamos a ver si lo que tenemos es algo similar. Pues tenemos nosotros aquí que las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor los datos de un conjunto, es decir, aquel valor que va a ser representativo. Y esas medidas de tendencia central nos vamos a centrar en 3 de manera específica, las cuales vamos a analizar. Chequen, por favor, estas definiciones, anoten los puntos importantes y construyan su propia definición. Entonces, vamos a trabajar con lo que corresponde a medidas de tendencia central, como lo había comentado, y vamos a hablar acerca de la media aritmética, vamos a hablar también de la mediana y vamos a hablar de la moda. Para esto les voy a pedir un receso para ir a una pausa y enseguida vemos qué es lo que ustedes anotaron. Los espero en un momentito. Muy bien, muchachos, pues regresamos. Yo espero que ustedes puedan comentar ahí con quien esté cerca, ya sea algún hermano, algún familiar que esté con ustedes viendo este programa, en el que puedan comentar si lo que nosotros anotamos por ahí en su libreta es algo correcto. De todas maneras, lo vamos a ver aquí. Vamos a checar nosotros lo que corresponde a las medidas de tendencia central. Lo manejábamos ahorita. Las medidas de tendencia central son los valores que se encuentran al centro de un conjunto de datos. Ese dato es muy importante, al centro de un conjunto de datos, pero vamos a ver qué características tienen esas medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central que vamos a manejar son media aritmética, mediana y moda, en donde dentro de estas medidas de tendencia central vamos a ver las características de cada una de ellas. ¿Qué recuerdan ustedes acerca de la media aritmética? La media aritmética tiene un nombre en particular que conocemos nosotros muy similar, ¿sí? que nosotros también la llamamos como promedio. Entonces, la media aritmética
son los valores que se encuentran al centro de un conjunto de datos y que van a representar el promedio, pero ahorita lo vamos a ver a detalle. Vamos a ver también que la mediana es el valor central de un conjunto de valores ordenados. Esto es algo muy importante. Es el valor central de un conjunto de valores ordenados en forma creciente o decreciente. Y la moda, así como nosotros hemos visto que la moda es lo que vemos que todo el mundo usa, bueno, precisamente la moda es la medida que indica el dato que tiene mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos, o sea, el que más se repite. Entonces, de una manera sencilla, podemos decir que la media aritmética es el promedio de las cantidades. La mediana es la cantidad que está al centro después de ordenarlos y la moda es la cantidad que más se repite. Estos datos van a ser representativos, como lo vimos aquí arriba, son los valores que se encuentran al centro de un conjunto de datos. ¿Y cuándo se van a encontrar al centro? Cuando nosotros veamos las características de cada uno de ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escriban por ahí sus dudas, nosotros podemos resolverla. Yo puedo después comentar aquello que ustedes tuvieron duda o aquella información que no les queda muy clara, con todo gusto nosotros podemos responderla. Además, como les decía, pues hay que consultar y hay que ver cómo valido esta información, que es lo más importante. Acuérdense que nosotros, y se los acabo de mencionar, tenemos que consultar, pero también tengo que validar que mis fuentes sean confiables. No es por lo que yo escuché de repente, sino me acuerdo de lo que la maestra dijo algo, pero de repente yo no me acuerdo cómo estuvo estructurado adecuadamente. Bueno, pues es momento de que nosotros validemos esa información. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Vamos a continuar con lo que corresponde a medidas de tendencia central. Entonces, la medida de tendencia central con la que voy a iniciar es media aritmética. La media aritmética, como ya lo mencionamos ahorita, son los valores que se encuentran al centro de un conjunto de datos. Entonces, como se encuentran al centro de un conjunto de datos, ¿cómo le puedo hacer para yo poder determinar esos valores? Pues yo voy a decir que esta media aritmética yo la voy a llamar promedio. Y como en matemáticas muchas cosas buscamos el simplificarlas para poder a través de símbolos, no tenés que escribir una palabra muy larga, pues yo voy a utilizar este símbolo para determinar la media aritmética. Eso significa media aritmética o promedio. Aquí tenemos este símbolo que es una X mayúscula con una línea en la parte superior. Estamos nosotros acostumbrados a ver esa línea cuando manejamos una decimal periódica. Aquí no se trata de eso. Este símbolo es completo. La línea y la X mayúscula es parte de lo que corresponde a identificar la media aritmética. Entonces nosotros cuando veamos media aritmética, promedio o este simbolito, vamos a decir nosotros que yo tengo que utilizar los datos para saber cuál es el dato que se encuentra al centro de ese conjunto que yo les estoy proporcionando. Entonces, pues yo aquí voy a ver cómo voy a calcular la media aritmética. La media aritmética igual también se utiliza una formulita para poderla realizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar todos los datos, pero tengo que saber cuántos datos tengo dentro de ese conjunto. ¿Para qué me va a servir ese dato? Pues para poder realizar una división. Entonces yo la media aritmética yo la voy a obtener con esta fórmula. Aquí tengo, le faltaba la línea aquí arriba, tengo la media aritmética o promedio es igual a la suma de cada uno de los elementos. Aquí al final tengo unos puntos suspensivos. ¿Por qué? Pues porque es una fórmula general que yo no sé todavía cuántos elementos tengo. En este caso, también la n representa el número de datos que yo estoy proporcionando dentro de ese conjunto. Hasta aquí tenemos lo que es la fórmula. Y como todas las fórmulas en matemáticas, nosotros hacemos una sustitución. Voy a sustituir los datos que me están proporcionando en el problema inicial y aquí voy a poner las temperaturas. Y aquí tengo todas y cada una de las temperaturas, están las 7.
30 más 32 más 31 más 32 más 33 más 35 más 38. Todo eso lo voy a sumar, son todos los datos que me proporcionaron en el problema. ¿Y cuántos datos son? Pues son 7. Entonces, esos 7 datos es entre lo que yo voy a dividir. Vamos a realizar, por favor, ahí la suma. Traten de practicar su cálculo mental. Son sumas muy fáciles. Si ustedes lo quieren hacer un poquito más rápido y después verificar, bueno, pues pueden utilizar su calculadora. Pero cuando nosotros tenemos esto hay que practicar, muchachos, porque de repente se nos olvida o de repente nada más queremos usar la calculadora y pues resulta que se le acabaron las pilas, que se le cayó una tecla, que de repente no la puse en la mochila y pues no la pude usar. Entonces tenemos que utilizar nosotros nuestro cálculo mental, que ese no se nos quede en ningún lado. Entonces ahí tenemos que el resultado de esas temperaturas de la ciudad de Monterrey es 231 de la suma, el cual vamos a dividir entre 7. Y al momento de obtener el resultado, 231, al dividirlo entre 7, me va a dar una media aritmética o un promedio. Y esa media aritmética o promedio es igual a 33 grados. Tenemos nosotros ese resultado, vemos que es correcto, entonces sabemos que lo tenemos correcto. Chequen, por favor, cada uno de los elementos que vienen en el problema. Este es un problema muy sencillo, es un problema de aplicación que no necesito muchos números. Después vamos a ver ejercicios en donde se requiere, ahí sí, pues nos va a convenir realizar pues una simplificación de operaciones, pero acuérdense, siempre debemos de buscar aquella que me simplifique, aquella que me resulte fácil, como cuando multiplicábamos por múltiplos de 10 o cuando tenía que recorrer el punto, pero en este caso pues son sumas muy sencillas donde yo puedo juntar las decenas y después juntar las unidades y hacer un resultado. Muy bien, hasta aquí tenemos la primera parte de las medidas de tendencia central. Tenemos lo que corresponde a la media aritmética. ¿Alguna duda? ¿Dónde podemos aplicar nosotros esta actividad de una manera muy práctica y lo hacemos de manera cotidiana en el salón? Cuando el maestro nos dice, a ver, levanten la mano todas las personas que sacaron 10 y anotamos en el pizarrón todos y cada uno. Y luego, ¿quién sacó 9, 8? Y así nos vamos y anotamos todos los datos. Hay 42 alumnos dentro de mi salón. Bueno, pues voy a sumar todos los datos que obtuvimos, todas las calificaciones, y yo voy a obtener la media aritmética. A veces nosotros pues queremos utilizar el nombre más común, que es promedio. Es correcto, lo podemos hacer sin mayor problema. Entonces aquí yo puedo sacar cuál es mi promedio, o cuando nos dan las calificaciones, por ejemplo ahorita antes de irnos de vacaciones, pues los maestros tuvimos que cerrar el trimestre, el segundo trimestre, el segundo periodo dentro de las escuelas, y teníamos una serie de calificaciones para poder realizar la media aritmética o promedio. Y esas calificaciones las vamos juntando cuando ustedes presentan sus exámenes, hay participación, hacen sus trabajos en la libreta y nosotros hacemos un global para poder dar y asignar pues una calificación que represente todas las actividades que nosotros hicimos. A veces no es mucho de nuestro agrado porque a veces tenemos que poner un poquito más de empeño. Sin embargo, nosotros tenemos que ver qué es lo que yo puedo hacer para poder modificar todas estas calificaciones. Y bueno, estas medidas de tendencia central, lo que es en la media aritmética, me puede ayudar a mí para saber de una manera correcta, pues que me tengo que apurar un poco. Si mi promedio estuvo arriba de 8.5, bueno, pues ahí estoy bien, pero 9.5, 10 incluso, o si yo tengo una calificación menor, pues que tengo que ponerle un poquito de más ganas. Bien, vamos a ver hasta aquí. Vean cómo estamos aplicando de una manera práctica estas medidas estadísticas, medidas de tendencia central. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Qué les parece el tema? ¿Vamos bien? Vamos a avanzar. Para avanzar vamos a ver la siguiente medida de tendencia central, que corresponde a la mediana. Nosotros dijimos que la mediana es el valor de un conjunto de valores ordenados en forma creciente o decreciente. Fíjense, esta medida de tendencia central que corresponde a la mediana
tiene como característica algo muy importante, el que yo tengo que determinar que voy a ordenar esos datos. Si yo no ordeno esos datos, me sería muy difícil. Alguien me puede decir, maestra, es que es muy fácil porque son 7 datos, perfecto, pero cuando tenemos los 42, por ejemplo, el caso de las calificaciones en un examen, o cuando tenemos otros datos que debemos de manejarlos, pues yo los tengo que ordenar y no me resulta muy fácil. Para eso yo voy a ver cuál es la representación también que voy a hacer de la mediana. Tengo igual 2 formas de representar. Una de ellas es a través de este símbolo, una M mayúscula con un subíndice E, una letra chiquita E más pequeña. Y también tenemos un símbolo que también ustedes van a poder observar en algunos libros. Este símbolo es esta X mayúscula con un símbolo encima que me va a representar que es la mediana. De estos datos también vamos a considerar los datos de las temperaturas, en donde yo voy a poner las temperaturas que tuvimos dentro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en una semana determinada. Vamos a poder realizar nosotros este trabajo después de que pasemos esta pausa. Checamos, por favor, los datos que tenemos, vemos los símbolos que tenemos aquí para poder determinar la mediana. Son diferentes. Generalmente ustedes van a encontrar este ME, sí, con el subíndice, pero si encuentran este otro, pues nosotros vamos a saber que corresponde a la medida de una medida de tendencia central, es decir, vamos a poder obtener datos cuando yo los ordene, cuál es el que está al centro después de haberlos ordenado de manera creciente o decreciente. ¿Dudas, muchachos? ¿Algo que tengan que comentar? Como ven, ahorita lo vemos después de esta pausa. Muy bien, muchachos, pues continuamos. Entonces aquí teníamos estos 3 símbolos que nosotros, 2 símbolos que nosotros podemos representar la mediana para poder obtenerla. Entonces, aquí yo voy a ordenar los datos. Ustedes se fijan, siguen los datos tal como están. Entonces, lo que me está pidiendo es que yo ordene los datos de menor a mayor. Aquí tengo, voy a retroceder un momento antes de manejarlo. Aquí tengo los datos ya ordenados de menor a mayor. Tengo el 30 primero, 31, 32, 32, 33, 35 y 38. Ya no están revueltos como los vimos en un inicio. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ir quitando elementos en los extremos, 1, 1, 1, 1, para llegar a tener un elemento central. En este caso son 7 datos. Vamos a ver algo muy interesante. Si yo manejo estos 7 datos, aquí yo voy a poner que voy a quitar 2 datos de aquel lado y quito 2 datos del lado izquierdo. ¿Sí? En la primera, para los que me están escuchando en radio, quité 2 datos del lado derecho, quito 2 datos del lado izquierdo. A la par me voy 1 y 1, 32, 1 del lado derecho, 1 del lado izquierdo, y me va a quedar una medida sola, ¿sí? Esta es precisamente la forma en la que yo tengo que realizar, seleccionar cuál corresponde a la mediana. Voy a hacer una discriminación de datos, voy a quitar 1, 1 para ver cuál es el que se queda al centro. En este caso tenemos que es 32. Algo muy interesante que yo tengo que considerar, la mediana, importante, el que esté ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, eso no tiene mayor problema. Aquí yo los pude haber iniciado por el 38 o en este caso inicié por el 30. Lo importante es que estén en orden todos los datos. Y como en este caso yo tengo que son 7 elementos, es decir, es un número impar de datos, pues me va a quedar uno al centro, porque si ustedes se fijan, yo quité 3 en la izquierda y 3 en la derecha. Entonces, al centro me va a quedar el elemento número 4 de izquierda a derecha y el elemento número 4 de derecha a izquierda. Entonces, en este caso es el 32. Esto sucede cuando yo tengo datos impares, número de datos impares, un conjunto de números el cual el total sea impar. Cuando
cuando esto sucede, yo no voy a tener problema. Pero ¿qué sucede cuando yo le agrego un dato a estas temperaturas? Es decir, ahora voy a tener 8 elementos, ¿sí? En este caso, pues me voy a ir discriminando, pero no voy a llegar a dejar uno solo. Si nosotros quitamos el 30 del lado izquierdo, 38 del derecho, 31 y 38, 32 y 35, y me va a quedar 32 y 33. ¿Qué tengo que hacer en este caso? A ver, recuerden, esto ya en algún momento ustedes lo vieron. O cómo nosotros pudiéramos determinar cuál va a ser la media de estos datos. Muy bien, lo que tenemos nosotros que hacer es sacar una media aritmética o un promedio, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a sacar, para poder obtener la mediana de esos dos datos, pues yo voy a utilizar otra medida de tendencia central, que en este caso es el promedio. Aquí voy a sacar que estos dos, el 32 y el 33, los voy a sumar. Sumo esos dos datos, ¿sí? Y yo voy a obtener 32 más 33, y esos dos datos lo voy a dividir entre la cantidad de datos, en este caso es entre 2. Ahora, ¿por qué está el paréntesis? ¿Alguien me puede decir? A ver, acuérdense, tenemos que nosotros señalar la jerarquía de las operaciones. Si yo no hubiera puesto paréntesis por jerarquía de operaciones, pues ahí yo tendría que haber dividido 33 entre 2. Pero en este caso, yo voy a realizar primero lo que está dentro del paréntesis. Sumo 32 más 33 y me debe de dar como total 65. Y ese 65 lo voy a dividir entre 2. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ven cómo es muy sencillo? Bien, entonces ya que tengo 65 entre 2, ahora sí voy a obtener lo que corresponde a la mediana, que es lo que estoy buscando. Tuve que utilizar otros recursos para poder llegar a ella, porque en este caso estamos hablando de datos pares. Aquí tenía 7 y me quedó al centro solo lo que correspondía a la mediana. En este caso tengo 8, me quedan 2 al centro. Estos 2 voy a sacar un promedio, es decir, voy a sacar el número que va a estar al centro de ellos dos. En este caso, pues tenemos que es 32.5. Y esa sería la mediana de esos datos. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que podemos utilizar comúnmente en muchos momentos de nuestra vida. Y esto lo comento porque generalmente los muchachos, mis alumnos, siempre y generación tras generación comentan entre ellos. ¿Y para qué me va a servir esto, maestra? ¿Y dónde lo voy a utilizar? Matemáticas se utiliza en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y si nosotros la hacemos sencilla, tal como pues yo trato de dárselo a ustedes, pues esto va a ser muy sencillo para poder aplicarlo dentro de nuestra vida diaria. Entonces, si yo tengo esta respuesta, pues tengo que es correcto. Ya tengo 2 medidas de tendencia central que he encontrado. Encontramos lo que era el promedio o la media aritmética y encontramos la mediana. ¿Cuál nos falta? La moda, muy bien. Entonces, vamos a ir a la siguiente, que es la moda. La moda la definimos como que es la medida que indica el dato que más se repite, el que tiene mayor frecuencia. Esto es muy importante cuando nosotros hablamos de frecuencia. Son las veces que se repite un dato. Cuando nosotros decimos con qué frecuencia ha venido la maestra al salón el día de hoy, pues ha venido 5 veces. Contamos las veces que vino la maestra durante el día de hoy. Entonces es precisamente ahí. Es la medida que indica el dato que tiene mayor frecuencia, el dato que más se repite. Y aquí no necesitamos hacer ninguna operación, ni necesitamos ordenar los datos. Lógicamente tenemos que, pues, nosotros observar. Yo recomiendo cuando son datos mayores, una cantidad de datos mayores, pues ordenar los datos para que nos sea más fácil. O elaborar una tablita para poder nosotros determinar cuál es el que más se repite. Siempre tenemos que hacernos la vida más fácil con las matemáticas. Entonces, yo voy a tener que la moda se representa a través de MO con subíndice O, igual que la media, ¿sí? Pero en este caso es moda y tenemos MO subíndice O, M mayúscula.
O también tenemos este símbolo, que también es una X, que tiene ahí un símbolo encima y que en conjunto me representa lo que corresponde a la moda. Cuando nosotros veamos estos símbolos, pues sabemos que vamos a identificar las medidas de tendencia central, en este caso lo que corresponde a la moda. A mí en particular me gusta utilizar el MO en particular, ¿sí? Y en muchos textos es el que vamos a utilizar. Entonces, cuando esto aparece, nosotros vamos a ver que tenemos ahí elementos, los mismos, estamos partiendo del mismo problema. Yo sé que a lo mejor ustedes dicen, igual como lo vimos en los problemas anteriores, es que estamos viendo una secuencia, estamos tomando los elementos de lo que ya sabemos y estamos analizando estos datos. Son los mismos que nos presentaron. Si ustedes se fijan, aquí los volví a acomodar. Como ya lo había hecho en la mediana, en la media, perdón, entonces pues ya me vuelven a servir y ya no lo tengo que hacer. Entonces vuelvo a acomodar los datos, en este caso están de menor a mayor. Si están revueltos, como son muy pocos, ustedes los pueden utilizar así. Y voy a ver cuál es el dato que más se repite. En este caso, pues yo observo que el único dato que se repite aquí es el 32. Entonces, en este caso, el 32 me daría una respuesta correcta para poder determinar yo que esa es la moda de este conjunto de datos. Es un conjunto de datos muy pequeño, pero para poderlo explicar en este espacio, yo quise utilizar solamente esos datos. Es muy importante que nosotros practiquemos con una mayor cantidad de datos. Lo vamos a hacer enseguida. Sin embargo, pues vamos a ver que yo aquí puedo determinar que si considero la temperatura de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, durante una semana que fue de 30, 32, 31, 32, 33 y 38 38 grados, todos esos datos están representando lo que corresponde a la temperatura. Y yo puedo saber cuáles son esos datos representativos dentro de las medidas de tendencia central. Entonces, yo voy a determinar cómo dijimos que se llamaba este símbolo o que representaba este símbolo. Muy bien, en la media aritmética. ¿Cómo le llamamos también? Promedio, perfecto. Entonces, vamos a utilizar la mediana y vamos a utilizar la moda y de acuerdo a los elementos que ustedes utilizaron y las operaciones que realizaron, podemos decir que la media aritmética de este conjunto de datos es 33 grados. En este caso, la mediana de ese mismo conjunto de datos es 32 y la moda de ese conjunto de datos es 32. ¿Ven qué fácil? Es un tema muy sencillo, pero muy útil. Acuérdense que a veces las cosas más sencillas podemos utilizarla de manera común y a veces también nos pueden causar problemas, pero en este caso no nos deben de causar ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Si ustedes tienen todo esto de una manera correcta, sí, pues nosotros podemos decir que pudimos aplicar nuestro problema correctamente. Bien, vamos a ver un nuevo problema de aplicación. Aquí les voy a pedir, por favor, que tomen nota, porque este va a ser parte de la secuencia que vamos a tener el día de mañana, ¿sí? Aquí les voy a pedir, por favor, que veamos primero. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera les voy a pedir que coloquen ustedes un comentario o envíen un mensaje de cuántas personas forman su familia, pero aquí vamos a tener dos características importantes, que incluyendo todos los adultos, además vamos a incluir solamente los que viven en casa. Tenemos familia más extensa que no vive en casa, pero ¿cuál es la familia que vive en casa? A veces estamos solamente nosotros, papá y mamá, hermanos, no sé, quienes vivan con ustedes, vamos nosotros a mandar un mensajito. Como va a ser un poquito difícil el que yo pueda analizar una gran cantidad, pues yo ya voy a considerar unos elementos, este ejercicio yo hice con mis alumnos antes de salir de vacaciones. Este tema, pues todavía no sabíamos que íbamos a continuar en este momento, pues yo traté de ver algo similar con mis alumnos de la secundaria a través de las plataformas con las que estamos trabajando.
Aquí nosotros vimos una serie de datos que son las que vamos a considerar. Le voy a pedir, por favor, que analicemos y que si me pueden enviar un mensaje. Mientras tanto, vamos a una pausa. Muy bien, muchachos, ¿ya me mandaron el mensaje? Bueno, pues vamos a tratar de trabajar con esto. Para poder avanzar, yo les voy a presentar un video en donde esta parte que hemos visto nos va a ilustrar de una mejor manera algunos ejemplos y dónde lo podemos aplicar. Muy atentos, por favor. Recuerden que en su libreta tomen nota, ¿sí? Anoten por ahí nota de video y anotamos lo más significativo e importante de este video. Vamos a observarlo, por favor. Matemáticas, primer grado, bloque 3. 37. Medidas de tendencia central 3. Las medidas de tendencia central. A mi tía le gustó cómo organicé la información de las necesidades de su colonia, hasta le incluí los resultados que calculamos de la moda, media y mediana. Ahora quiere que le enseñe a hacerlo. Entonces los ejercicios que estamos preparando son para ella. Sí, y para que nosotros practiquemos. Ah, pues podrías compartirle los videos didácticos. Mira, como este. Es sobre las propiedades de medidas de tendencia central. A ver. Como recordarás, las medidas de tendencia central, moda, media y mediana, representan en un solo valor a un conjunto de datos. Veamos, por medio de un ejemplo, las propiedades de cada una de ellas. La tabla muestra las calificaciones del examen de matemáticas aplicado a estudiantes del maestro Juan. Para saber el promedio de las calificaciones, calculemos la media aritmética que, como sabemos, es igual a la suma de los valores del conjunto de datos entre el número de ellos. Entonces, sumamos todas las calificaciones y dividimos el resultado entre el número de alumnos, que es 45, y obtenemos 7.22. Observa que, para calcular la media, se consideraron tanto las dos calificaciones nulas como el total de estudiantes, que es 45. Ahora calculemos la mediana. La mediana es el dato que se encuentra a la mitad de un conjunto ordenado de datos. Entonces, primero se ordenan los datos de manera creciente. Si la cantidad del conjunto de datos es un número par, se calcula con el promedio de los dos datos que están a la mitad. En la lista que se muestra, los datos que están a la mitad son los números 6 y 7. En el ejemplo de las calificaciones obtenidas por el grupo del profesor Juan, ordenamos los datos de manera decreciente. Como son 45 datos, que es un número impar, solo habrá un dato a la mitad, y es aquel que ocupa el lugar 23. Los 3 dieces, los 10 nueves y los 9 ochos son 22 datos ubicados a la izquierda. Y los 2 ceros, el 5, los 12 seises y los 7 sietes son otros 22 datos ubicados a la derecha. Luego, el dato que está en el lugar 23 es el 7 y representa la mediana. Ahora, calculemos la moda. La moda es el dato que más se repite del conjunto. La moda en nuestro ejemplo es 6, porque es el dato de mayor frecuencia, es decir, aparece 12 veces. Observa que los datos atípicos, el 10 o el 0, no afectan a la moda. Esta depende del valor con mayor frecuencia. ¿Será posible que existan dos modas? ¿En qué casos? Investígalo. La moda se utiliza cuando los datos son cualitativos, por ejemplo, chico, mediano y grande, o falso y verdadero. En nuestro caso, la moda es cuantitativa, es decir, es un número dado que representa una calificación y no una cualidad, entonces no es representativa. Después de haber calculado los valores de las 3 medidas de tendencia central, vamos a determinar cuál representa mejor al conjunto de datos. En este ejemplo que hemos empleado,
La mediana, que es 7, es el valor que representa mejor al conjunto, dado que más del 50% de estudiantes obtuvieron 7 o más de calificación. Por otra parte, la media se ve afectada por las dos calificaciones de 0, por lo que no es una buena representante del conjunto de calificaciones. Por último, la moda, que es 6, tampoco es una buena representante del conjunto de calificaciones porque solo 12 estudiantes obtuvieron 6 o menos, es decir, menos del 50%. Entonces, la mediana es la medida que representa mejor al conjunto de calificaciones. Ya entiendo mejor esto de obtener las medidas de tendencia central. ¿Pero en qué casos podemos asegurar que coinciden las 3 medidas de tendencia central? Muy bien, muchachos, ¿qué les pareció el video? Algo muy importante y que me están preguntando y tienen toda la razón. Al inicio del video, igual como otro que utilizamos anteriormente, dice primer grado. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Pues porque estamos utilizando los elementos importantes para que lleve una mayor explicación. Y estos son temas que nosotros vemos constantemente. Entonces, este video es adecuado, está desarrollado para primer año, pero se incluye dentro de los temas que vamos a ver y es un antecedente para este tema que estamos desarrollando. No se asusten, no crean que nos regresamos. Acuérdense que estamos avanzando dentro de nuestras clases para que nuestro año académico pues se salve y que nosotros podamos realizar todas aquellas acciones en las cuales estamos trabajando. Todo perfecto, ¿sí? Entonces esas preguntas que me hacían están bien y quiere decir que están poniendo atención. Muy bien, ustedes se dieron cuenta que dentro del video también había algunos datos, por ejemplo, decía casos atípicos, casos nulos, veía que si podía haber más de una moda. Todo eso hay que investigarlo. La próxima clase vamos a trabajar con esos elementos. Para esto, pues yo les voy a pedir que, de nuevo, lo que manejábamos en el problema de aplicación, que ustedes también me envíen sus datos para poder realizar yo este problema. Por lo pronto, les voy a pedir que nosotros manejemos, ¿verdad? Acuérdense que aquí vamos a manejar una tabla de este tipo. Esta tabla quiero que también tomen nota. Esta tabla yo quiero que pongan número de integrantes. Por el número de integrantes promedio que nosotros vamos a tratar de determinar, pues yo voy a considerar número de integrantes que viven en sus casas, ¿sí? No importa que sea abuelito, que sea tío, que sea primo, hermano, papá, mamá, solamente personas que vivan y vamos a tener el número de integrantes desde el 1 hasta el 10 o más. Aquí dice 10 o más, no crean que dice 100, imposible, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, una tabla en donde tengo una primera columna que dice número de integrantes y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, vamos a utilizar una tabla de 2 columnas y vamos a poner 12 renglones. En el primer renglón vamos a poner en la primera columna número de integrantes y vamos a poner del 1 hasta el 10 y en el 10 vamos a poner 10 o más porque tampoco vamos a hacer nuestra tabla tan grande. También les voy a pedir, por favor, ahorita tomen nota, yo les voy a dar tiempo y esto lo vamos a ver la siguiente clase para que ustedes pues utilicen sus instrumentos de medición, utilicen su regla para que esto les quede bonito. Acuérdense que es su trabajo. A veces nos dicen, es que ¿qué importa con que aprendan? Sí, pero así como aquí estamos utilizando elementos de otras asignaturas, pues también vamos a utilizar todo lo que nosotros conocemos que nuestro trabajo es su trabajo, se ve agradable para que termine bien, ordenado y nosotros podamos tener estos datos para poder utilizarlos más adelante. Vamos a utilizar la segunda columna. Si ustedes la observan y para los de radio, pues es una columna más ancha. En esa columna yo voy a poner las frecuencias absolutas, ¿sí? Y en el primer renglón, a la par con número de integrantes, enseguida yo voy a poner frecuencia absoluta. Aquí es muy importante, muchachos, que yo deje espacio.
La frecuencia absoluta yo la voy a determinar con líneas y voy a hacer pequeños atados. Este es un recurso para que me pueda determinar más fácil el poder contar. Entonces, yo voy a utilizar en esta parte, en la segunda columna, cada uno de los elementos que voy a ver dentro de los puntos representativos que ustedes me van a enviar. Aquí vamos a considerar, como les decía, una muestra que yo ya tengo previamente. Si yo puedo, pues voy a modificar, puesto que me va a dar oportunidad a la siguiente clase, y voy a tomar una muestra representativa de 40 personas, ¿sí? No voy a poder tomar, si me mandan más elementos, porque sería un número de datos, el cual pues batallaría yo incluso para acomodar. No porque no se pueda hacer, sí lo podemos hacer, y de hecho de eso se trata. Entonces, nosotros vamos a considerar dentro de esta frecuencia absoluta todos y cada uno de los datos que ustedes van a ir manejando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer cuando yo pongo dentro de esta parte de la segunda columna, por ejemplo, si Pedrito dijo que en su casa vivía su papá, su mamá, un hermano y él, es decir, son 4 integrantes, aquí vamos a colocar una línea, ¿sí? Si otra persona dice que en su casa, aparte de su papá, su mamá, sus hermanos, están sus abuelos y tenemos en total 8 personas. O por ejemplo, si alguien me dice, yo nada más vivo con mi mamá y yo, pues estamos en esta parte con 2 personas. De esta manera, ahí está el ejemplo, cómo vamos a ir acomodando todos y cada una. Pero esto, muchachos, lo vamos a hacer el día de mañana cuando regresemos y avancemos en la secuencia de este trabajo. Acuérdense que vimos el día de hoy. Vimos las medidas de tendencia central partiendo de datos estadísticos y vimos la media aritmética, la mediana y la moda. Vimos también cómo podíamos representarlos a través de símbolos y cuáles de esas podíamos utilizar una fórmula para poder resolver. ¿Y qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el dato más representativo? Como en este caso, yo voy a ver cuál es el dato más representativo de un grupo de personas en el cual yo voy a ver estos datos estadísticos. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana. Tuve mucho gusto en saludarlos. Les envío un abrazo y saludo a todos mis alumnos que hasta este momento con los que estamos trabajando, especialmente a mis alumnos de la secundaria 72. Gracias.